Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre hoy a esta emisión número 226 de Política a la Mexicana, correspondiente a este lunes 4 de diciembre. Y como despacio que vamos deprisa, ¿qué les pareció a ustedes esa propuesta de Andrés Manuel López Obrador de, en caso de ganar las elecciones del próximo 1 de julio del 2018, pues va a crear, a votar, a través del Congreso, por supuesto, una ley de amnistía que relevaría de toda culpa, responsabilidad y de pagar sus deudas con la sociedad a personajes de todos los tamaños del crimen organizado, del narcotráfico y es más, dijo que hasta de la mafia en el poder, como habla siempre en tono jocoserio, como queriendo hacer reír a la gente, como si ese fuera el papel de alguien que en realidad quiere gobernar a nuestro país. Y pues ¿para qué lo dijo? No lo hubiese dicho. Se le vino el mundo encima. Ricardo Anaya y Miguel Ángel Linares le dijeron que está loco, que eso es propio de alguien que no tiene ni idea de lo que son las instituciones en México. Mientras tanto, José Antonio Meade Curibreña del PRI le dijo que se trata de proteger a las víctimas, no a los victimarios, como en este caso él lo propone. Ricardo Anaya fue más allá y dijo que pues ya en Colombia se quiso establecer eso precisamente cuando era presidente César Gaviria, y el problema estaba en grande, en alta, como hoy está en México, como lo estuvo con el Chapo Guzmán, estaba en alta ya con Pablo Escobar Gaviria, precisamente el patrón, y que no funcionó para nada, absolutamente, al contrario, se complicó porque pues creyeron los mafiosos que habían puesto al gobierno colombiano de rodillas y tuvieron que endurecer la persecución contra ellos. Pero decíamos, es algo que no debe opinar alguien, quién sabe, sus asesores, bueno, como dicen que él no le gusta oír a los que le sugieren algunas situaciones, bueno, pues soltó esto que creyó que iba a ser una bomba, pero pues se le revirtió, porque pues el mismo Meade opinó que se debe gobernar con inteligencia, en serio, formal, y no con ocurrencias, le dijo Meade Curibreña también a López Obrador. Y en fin, que vemos a alguien que quiere llamar la atención o ser contundente, quién sabe a qué le apuesta, porque ya mañana o hoy mismo, ante la reacción que provocó, pues va a salir con alguna otra cosa que se la creyeron, que él nada más lo dijo para ver cómo reaccionaban, en fin, que México no necesita de esos que lo conviertan en un laboratorio de ensayos como estos de lo que se puede hacer, sino que pues quien gane la presidencia de la República, pues que haga las cosas como se deben presentar, como se deben formular, como se deben establecer, como se deben proyectar, pensando en soluciones y no en complicaciones, como se acusa a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, que le declararon la guerra armada al crimen organizado, al narcotráfico, y es el momento que todavía no se termina con ese problema que ya alcanzó niveles de flagelo por la dimensión extraordinaria en que creció. Entonces, ¿qué le pasa a López Obrador? Bueno, pues allá a ver quiénes lo conocen, qué es lo que opinan respecto a esta propuesta que hace, que la verdad nadie en su sano juicio pudo ni puede recibirla bien, porque no es esa la solución definitivamente. Y esto se empata, decíamos, con la ley de seguridad interior, que pues inmediatamente la oposición sale a decir que lo que quiere el gobierno de Peña Nieto es militarizar al país, y pues cómo estamos militarizados precisamente por esas circunstancias de la inseguridad pública que va
desgraciadamente no se abate en la medida que quisiéramos todos los mexicanos, y por el contrario está creciendo, y solamente las Fuerzas Armadas, por la confianza que reflejan, que representan, la garantía que le dan al pueblo mexicano de lealtad, bueno, pues ellos son posiblemente los únicos indicados. Y es que la propia ley votada ya en la Cámara de Diputados y que va a pasar al Senado, pues explica que solo en los casos en que se requiera verdaderamente, como ha pasado en varias entidades, que se ha requerido la presencia del ejército. En otros estados como Yucatán, como Campeche, por ejemplo, no hay tanta delincuencia, y por allá no es necesario mandarlos. O sea, no será capricho del presidente, sino conforme las circunstancias se presenten, por la propia estabilidad, por la propia seguridad de esas entidades, donde, como lo vemos en Veracruz, para no ir muy lejos, pues estamos en una situación muy crítica, desgraciadamente. Y recuerdan ustedes que les habíamos comentado que en 5 entidades de la República Mexicana habían detectado que se estaba comercializando para el consumo humano carne de caballo sin previa certificación de las autoridades de salud en este caso. Pero por acá entrevistaron entonces los compañeros de La Fuente al presidente de la Asociación Ganadera Local de Coatzacoalcos, Carlos Sedano Ávila, y dijo que pues la carne de caballo no era mala, lo que sí había que certificar su calidad, porque podrían ser caballos enfermos, equinos enfermos, o en fin, que los engordaran como se engorda, que se descubrió en esas 5 entidades que los estaban engordando con clenbuterol. Bueno, pues hoy en declaraciones a la prensa también, Carlos Sedano Ávila confió, declaró, lo que se agradece que reconozca esta situación, que se han descubierto 30 casos de venta de carne de caballo en diferentes, sobre todo, mercados y expendios callejeros. Y esto, pues sin certificar. Y ahora lo que cabe preguntar, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué va a pasar con esos expendedores de carne, esos tablajeros que están envenenando a la población para ganar ellos más dinero? Porque seguramente que el precio a que les venden esa carne de caballo es más bajo que el de la res. Y entonces, ¿qué va a quedar ahí? Porque el mismo Sedano debiera presionar y coadyuvar con las autoridades sanitarias para ver qué pasó aquí, quiénes son los que están vendiendo esta carne sin pasar por los filtros de las autoridades sanitarias. Esto es lo que debe preocupar en este momento, porque ya nada más eso nos faltaba, ¿no? Que pues, se acuerda cuando se descubrió tacos de perro, carne de perro que vendían, y ahora pues dice Sedano que no es mala la carne de caballo según su buen entender y saber, pero también aclaró entonces que la carne hay que certificarla porque no se sabe el origen, y en consecuencia pues esa gente que se dedica a esto no es gente de buena fe, y tampoco quienes se las compran para expenderle y darle gato por liebre al consumidor en general. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que ya va a pedir licencia ya en estos días para buscar la presidencia de la República, y él pensaba que la tenía amarrada por el Frente Ciudadano por México del PAN PRD MC, pero pues está ahí enfilado y encaprichado Ricardo Anaya Cortés, y él ya había dicho, Mancera, que si el PRD aceptaba, se podrían ir solos, pero ya se reunió hoy precisamente con Alejandra Barrales, ya que está con un pie fuera de la dirigencia nacional del PRD, y el día 8 o 9 tienen asamblea general para realizar el cambio, porque ella no puede estar ocupando el escaño en el Senado que tiene y la dirigencia nacional del PRD.
pues se reunió con Alejandra Barrales, con los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el de Morelos, Graco Ramírez Garrido. Entonces, ¿esto qué indica? Que Mancera sigue haciendo su juego y sigue torpedeando desde adentro al mismo Frente Ciudadano por México, que quién sabe qué va a pasar, pero según esto van a definir la forma de selección del candidato presidencial el próximo 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, el de la Morenita del Tepeyac, cuando también se va a registrar su precandidatura, el precandidato de Morena, el único, el dueño de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. Qué coincidencias. Ya les decíamos cómo nace el nombre de Morena, precisamente inspirado por cuestiones populistas en la Virgen de Guadalupe. Así están las cosas por ahí, por el PRD. Y ¿sabían ustedes que vamos a recibir una lluvia, no de estrellas, una acometida terrible de 59 millones de spots de la radio y la televisión de partidos, precandidatos, candidatos, ya desde el 14 de diciembre hasta el 27 de junio, unos días antes ya de la elección del 1 de julio, y esto lo informó el Instituto Nacional Electoral, que son las precampañas, luego las campañas. Ya después del 27, al día de la elección, ya los spots de radio y televisión los va a utilizar el INE para hacer el proselitismo, para que acudamos los electores a las urnas, para que vayamos a ejercer ese nuestro derecho, que también es nuestra obligación de sufragar con nuestra credencial, con fotografía. Y las que siguen enfrascadas en una guerra sin dar ni pedir cuartel son las dos veracruzanas aspirantes a senadoras por el PRI, Anilú Ingram Ballinas, y que es la delegada federal de Sede Sol en Veracruz, y Elizabeth Morales García, la delegada del ISSSTE en Veracruz. Y mientras por acá Anilú Ingram Ballines le echaba porras y flores al candidato, ya por supuesto, José Antonio Meade Curibreña, asegurando que ya ganamos, vamos a ganar, ese es el mejor candidato de todos cuantos podrían haber sobre el tapete de la campaña rumbo al 1 de julio. Y mientras esto hacía Anilú por acá y dándole difusión por todos lados, Elizabeth Morales García se echó una carrerita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde hoy estuvo el presidente Enrique Peña Nieto para reinaugurar el Hospital General Belisario, doctor Belisario Domínguez, ese ilustre mexicano que pues habría sufrido algunos problemas con el sismo del 7 de septiembre y hoy lo fue a poner en marcha, y ahí estuvo Elizabeth Morales, que se coló, se le metió, y ya en las redes sociales ya andan circulando las fotografías que le tomaron, donde se ve como el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, priista también, la saluda con mucho afecto. Y bueno, pues cada quien está haciendo su lucha, pero la guerra está cerrada entre Anilú Ingram Ballines y Elizabeth Morales García por un escaño en el Senado de la República por parte del PRI. A ver si es cierto que así como se están manejando en sus ratos libres y no tan libres, para hacer proselitismo, bueno, pues a ver de qué cuero salen más correos, o a ver, como dicen, el que tenga más saliva que trague más pinole en este caso, porque la lucha está como la cigarra, que arde. Y resulta que ahora sí, por fin un desdoblez de esos de la política, de la partidocracia,
Y la política nuestra, política a la mexicana, que ya los 16 alcaldes electos de Morena dijeron que siempre sí van a asumir sus responsabilidades como lo establece la Constitución. Por lo demás no están descubriendo absolutamente nada. Ahora ya salieron a decir los que tomaron esa decisión, los diputados Rocío Nale, Cuitlagua García y el dirigente estatal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que en el apellido lleva la fama, salieron a decir que la Constitución establece que los municipios deben manejar la cuestión de la prevención del delito. Pues sí, eso no es ninguna novedad, ya lo habíamos comentado y todo el mundo lo sabe, que es obligación de los 3 niveles de gobierno, pero no uno, como ellos querían que fuera el Estado, o como hay muchos estados que quieren que sea la Federación la que les resuelva. Y de ahí que Osorio Chong siempre ha estado insistiendo a gobernadores y presidentes municipales que cada quien asuma su responsabilidad y que cumplan y que saquen su tarea, que no le dejen todo al gobierno federal, como ha venido sucediendo. Y de ahí el problema de que pues ha crecido tanto la delincuencia, pero también ha crecido porque muchas corporaciones se ha comprobado que tenían nexos, que eran cómplices, que estaban trabajando al servicio o para el crimen organizado, incluso el mismo para los mismos narcotraficantes. Y bueno, pues qué extraordinario que hayan cambiado de opinión los morenistas, porque decíamos, pues ya vino la confrontación, pero seguramente ahora no van a querer que el gobernador intervenga. Por supuesto que no tiene por qué intervenir en sus policías, solamente que eso sí, ya respecto al mando único, no mixto, sino el mando único, tendrán que plegarse a las estrategias que se elaboren y que incluyan a las fuerzas federales, a las fuerzas estatales, es decir, las corporaciones federales, estatales y municipales, para hacer un todo, para no andar como dicen que andaban los bueyes de mi compadre, jalando cada quien por su lado, porque por eso precisamente, porque todo se politiza y no se piensa en las soluciones, que es responsabilidad de que uno de los 3, de cada uno de esos 3 niveles de gobierno, afrontar y resolver de la mejor manera posible. Qué bueno que al menos en este sentido ya Morena está entrando al redil, porque pues no era posible que por sus pleitos que tienen con Miguel Ángel Yunes Linares, que es el peor enemigo en Veracruz de Andrés Manuel López Obrador y de todos sus súbditos, bueno, pues ya empezaran a dejar colgados de la brocha a esos 16 municipios que van a gobernar el partido Morena y quienes asumirán ese cargo a partir del 1 de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2021. Y la zona económica especial. Buenas noticias dio el presidente de la República este viernes 1 de diciembre, cuando se reunió ahí en el patio central del Palacio Nacional con su gabinete legal y ampliado para pues comentarles 5 años ya en el ejercicio del poder, a uno de terminar el sexenio, y les pidió que no bajen la guardia, que hay que acelerar el paso, que hay que mantener el ritmo de trabajo para seguirle dando soluciones al pueblo de México. Y entre los temas que citó como prioritarios, los llamó, citó al de las zonas económicas especiales, las 3 que están ya decretadas, la de Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán, y Coatzacoalcos en el Atlántico, acá en Veracruz, y que incluye también, porque esto se va a derivar de ahí mismo, el proyecto del corredor transísmico con Salina Cruz en el Pacífico, Coatzacoalcos en el Atlántico, y dijo que es prioritario concretizar el aterrizaje de las inversiones para las zonas económicas especiales, pero en particular para la de Coatzacoalcos, y esto lo confirmó Gerardo Gutiérrez,
Candiani, el representante en jefe del gobierno federal en esas 3 zonas económicas especiales, que es la más avanzada, que es la más adelantada, y que además, fíjense ustedes, de casi las 3/4 partes de la inversión ya proyectada van a quedar en la zona económica de Coatzacoalcos. Una noticia extraordinaria, porque pues es lo que estamos pidiendo, que venga la inversión para que genere empleos, que es lo que necesitamos. Y esto pues viene a darle otro tapaboca a esos agueros del desastre que ya daban por muerta la zona económica especial de Coatzacoalcos. La misma Rocío Nale vino a declarar que parece que se especializa en traer malas noticias, que no se había incluido presupuesto alguno para las zonas económicas especiales en el del 2000, el presupuesto 2018 federal, y le brincó el ahora panista, el alcalde, el neopanista Joaquín Caballero Rossinyol, que ya había partidas en este mismo año para los programas de infraestructura que corresponde al gobierno federal, al estatal y a los municipales impulsar, para precisamente dar la bienvenida a los inversionistas, y pidió el presidente que se le dé prisa a este gran proyecto, sobre todo en Coatzacoalcos, que es la zona económica que va más adelantada. Y esto pues es una extraordinaria noticia, porque es lo que estamos esperando, que llegue esa inversión para que genere empleos y pues paliar un poco esta terrible crisis que ha golpeado a toda la zona sur-sureste por la caída de la actividad petrolera. Que todo sea para bien. ¿Y qué les parece que ya ve cómo queda integrado el Cabildo de Coatzacoalcos en cuanto a los regidores? ¿Cómo quedó integrado? 5 regidores para el PAN, 4 para el PRI y 2 para el PAN y 1 para Nueva Alianza y un independiente, los 13 regidores. Bueno, pues ya se comenta que el PRI, de los 4 que tenía, como dice la canción aquella de los cochinitos, o no, de Cricri, que decía, de los 4 que tenía nada más le van a quedar 3. ¿Por qué? Porque Oliver Damas de los Santos, el regidor del PRI, uno de los 4, es uña y carne del todavía alcalde Joaquín Caballero Rossinyol. Y si Joaquín Caballero Rossinyol, como ya lo dijo, se fue al PAN, porque ya dijo que se integraría al equipo de trabajo del gobernador Miguel Ángel Linares, bueno, pues lógicamente que obligadamente Oliver Damas de los Santos, que es un tipo leal a Joaquín Caballero, hombre de toda su confianza desde hace muchos años, bueno, pues va a dar un salto, como está dando Joaquín del PRI al PAN, y él va también del PRI al PAN. Entonces el PAN en Coatzacoalcos tendría 3 regidores y al PRI le restarían 1 para quedar nada más con 3. Esto es lo que se comenta, así se ve, y no hay duda. No hay duda, porque incluso si Joaquín Caballero se va, decíamos nosotros que tal vez se vaya en relevo de Rogelio Franco Castán, si es que el gobernador lo manda a buscar una senaduría, que aquí ya hay otro aspecto, que el que está ya enfilado para buscar una senaduría, ya confirmado incluso por el propio Yunes Linares, se llama Julen Rementería del Puerto, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la SIOP, y que ahí sí podría ir Joaquín Caballero, porque Julen Rementería es abogado y está como titular de la SIOP. Joaquín Caballero es ingeniero civil y él sí haría un mejor, es decir, con más conocimiento de causa, con más preparación profesional. Y no hay duda que Joaquín Caballero se llevaría a Oliver Damas de los Santos, que pediría licencia, subiría su suplente
así están las cosas y a ver qué pasa, porque cuando el río suena, resumo lleva. Por hoy es todo. Les agradecemos como siempre el favor de su atención, de su compañía, de que nos compartan, y hasta aquí llegamos con la emisión número 226 de Política a la Mexicana, correspondiente a este lunes 4 de diciembre. Dios mediante, mañana martes estaremos por aquí, pero si hay algo antes que consideremos que es del interés de ustedes y para ustedes, pues por aquí estaremos para comentarlo. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.